Bienvenidos a este canal de divulgación de filosofía. Mi nombre es Fernando Lacunza y te haré un recorrido rápido por este fascinante conocimiento. Filosofía medieval, que justamente es una de las filosofías que no es tan estudiada realmente y para mí es muy importante. En la primera etapa de los filósofos medievales vamos a encontrar a los apologetas, son los defensores de la fe. Los primeros cristianos, al avanzar por la zona de Grecia, al avanzar también por Roma, se dan cuenta de la necesidad de utilizar justamente la filosofía como un medio para evangelizar y para defenderse de acusaciones heréticas, también para precisar fórmulas dogmáticas como tal. Es por eso que la primera etapa es donde los cristianos empiezan a utilizar la propia filosofía como herramienta. Luego, acá encontramos un personaje muy interesante, justamente a Severino Boecio, el último romano. Boecio es muy interesante porque tanto en su libro Consolación Filosófica, de Divisiones, tiene una explicación muy interesante. En el caso de Boecio es más platónico que aristotélico. Es como un 80% de platónico, o sea, de Platón, una base de Platón, y un 20% de Aristóteles aproximadamente. Y esta razón se vea que el pensamiento de Aristóteles se termina yendo a Medio Oriente, dado que tuvo que huir justamente por la muerte de su discípulo, Alejandro Magno. Boecio es importante porque nos va a ayudar a precisar muchas cosas de lo que es filosofía especulativa, y más aún algo que para mí es muy importante, la definición de persona. Boecio nos da la definición de persona que, si bien es cierto, tiene un pequeño error, pero ayuda a entender bastante. Substancia individual de naturaleza racional. Esa es la definición de Boecio de persona. Substancia porque dice que la persona tiene algo propio, individual, cada persona es única. Naturaleza porque las acciones, las operaciones que realizamos son propias de uno. Y racional porque la persona es la única que tiene uso de la razón. Acá ustedes dirán, sí, pero otros seres tienen razón, sí, pero no al nivel de la persona. Es por eso que Boecio va a decir que esa definición es muy buena y efectivamente es la que él termina dando. A título personal es muy buena, pero tiene el pequeño error de que Boecio centra toda su definición en lo que es lo racional, y ahí justamente cabe el error. Porque ¿qué pasa si la persona pierde el uso de la razón? Ya no caerías dentro de esa definición, ya no serías persona humana, serías especie humana. ¿Cuál sería ese pequeño problema? Que el derecho no te protegería. Pero bueno, eso después se verá un poco cuáles son las implicancias del mismo. Luego de este punto tenemos a San Agustín. Justamente acá estaba revisando un poco de lo que es su texto de Confesiones. Ahora, en el caso de San Agustín es un pensamiento platónico, porque San Agustín utiliza, como les dije con Platón, si Platón te decía mundo sensible, el propio San Agustín te decía el mundo exterior. Si para Platón es el mundo inteligible o el mundo de las ideas, para San Agustín va a ser el mundo del espíritu. Entonces acá es un pensamiento platónico, es por eso que se le dice que San Agustín es platónico agustiniano. Porque le va a decir, Dios crea a la persona, o mejor dicho, desde un inicio Dios crea el mundo del espíritu y a causa del pecado sale, justamente expulsan a Dios del paraíso, que sería el mundo del espíritu, y cae al mundo exterior. Es por eso que la persona tiene que tratar de llegar justamente a Dios. Es por eso que el primer lugar donde se empieza, de acuerdo a San Agustín, es por uno mismo. Te conoces a ti mismo y tu espíritu te llevará justamente al mundo del espíritu, como tal, valga la redundancia. Algo importante de San Agustín, él siempre, en todos sus textos, en la mayoría de sus textos, siempre que va a hablar de Dios, primero lo que hace es demostrarte la verdad. Es por eso que con San Agustín va a hablar de Dios, va a hablar de la verdad, primero te dice, hablo sobre la verdad, te demuestro que la verdad existe, te genera tu razonamiento y de ahí justamente te engancha a Dios, porque al final la verdad te va a llevar a Dios, y si tú buscas a Dios, en el camino encontrarás la verdad. Luego tenemos, para mí, el filósofo más importante como tal, Santo Tomás de Aquino. En el caso de Santo Tomás de Aquino, va a hacer hincapié en el tema de lo que es la fe y la razón. Para él, tiene que generarse un equilibrio. Si la fe avanza, la razón tiene que avanzar. Si la razón avanza, también la fe. Ambas tienen que ser un constante equilibrio. Él regresa a las ideas del propio Aristóteles, y no solo regresa a las ideas de Aristóteles, sino que las perfecciona. Justamente también da un aporte muy importante de las leyes en la persona. Justamente, en las leyes se las divide en 4. Lo que es la ley humana, dictado por la persona, la constitución, el código civil, la ley natural, que emana de la naturaleza humana, por ejemplo, el derecho a la vida, nadie te lo va a quitar, así lo quiten del propio reglamento, de la propia constitución. Luego tenemos la ley eterna, que es un mandato expreso de Dios a todos los seres, y por último la ley divina, que ella es un mandato directo de Dios como tal. Después tenemos ya la caída de los propios medievales, con Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, él va a decir, mira, la única forma para conocer la realidad es acercándonos a la misma. Es por eso que se le conoce como nominalismo, o también él mismo señala o niega las ideas universales. Él va a decir, lo único que conocemos son cosas concretas, cosas tangibles. Si quieres conocerla, te tienes que acercar. No te sirve razonamiento, no te sirve que alguien te lo cuente, tienes que acercarte de forma directa. Y de ahí justamente viene la idea de la navaja de Ockham. Ante dos o más explicaciones sobre la realidad, elige la más simple. Justamente Ockham prepara todo para lo que son los modernos, porque justamente él trata de acercarse a ese punto. Hasta acá nos vamos a quedar, ¿sí? No se olviden, por favor, de revisar los textos de forma directa. Es muy importante leerlos porque al final esto es una simple guía y muy rápida. Nos vemos en el siguiente video y, por favor, haz algo de deporte. Cuídense.